Palabras del Papa Francisco previas al rezo del Ángelus del domingo 14 de febrero de 2021. Plaza de San Pedro. Lectura dramatizada de la traducción al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Qué bella está la plaza con el sol. Es bella. El Evangelio de hoy, Marcos 1 del 40 al 45, nos presenta el encuentro entre Jesús y un hombre enfermo de lepra. Los leprosos eran considerados impuros y, según la prescripción de la ley, debían permanecer fuera de los lugares habitados. Eran excluidos de toda relación humana, social y religiosa. Por ejemplo, no podían entrar en la sinagoga. No podían entrar en el templo, también religiosamente. Jesús, en cambio, deja que se le acerque aquel hombre. Se conmueve. Incluso extiende la mano y lo toca. Esto era impensable en aquel tiempo. De este modo, realiza la buena noticia que anuncia. Dios se ha hecho cercano a nuestra vida. Tiene compasión de la suerte de la humanidad herida y viene a derribar toda barrera que nos impide vivir nuestra relación con Él, con los demás y con nosotros mismos. Se hizo cercano. Cercanía. Acordaos bien de esta palabra. Cercanía. Compasión. El Evangelio dice que Jesús, al ver al leproso, tuvo compasión de él. Ternura. 3 palabras que indican el estilo de Dios: cercanía, compasión, ternura. Y en este episodio podemos ver que se encuentran 2 transgresiones. La transgresión del leproso, que se acerca a Jesús y no podía hacerlo, y Jesús, que movido por la compasión, se acerca y lo toca con ternura para curarlo. Y no podía hacerlo. Ambos son transgresores. Son 2 transgresiones. La primera transgresión es aquella del leproso. A pesar de las prescripciones de la ley, sale del aislamiento y va a Jesús. Su enfermedad era considerada un castigo divino. Pero en Jesús, él pudo ver otro rostro de Dios. No el Dios que castiga, sino el Padre de la compasión y del amor, que nos libera del pecado y que nunca nos excluye de su misericordia. Así, aquel hombre puede salir de su aislamiento porque en Jesús encuentra a Dios que comparte su dolor. La actitud de Jesús lo atrae, lo empuja a salir de sí mismo y a confiarle a Él su historia de dolor. Permitidme aquí un pensamiento para tantos buenos sacerdotes, confesores, que tienen este comportamiento de atraer a la gente. Hay tanta gente que se siente nada, se siente en el suelo por sus pecados, pero con ternura, con compasión. Son buenos aquellos confesores que no están con el látigo en la mano, sino para recibir, escuchar y decir que Dios es
bueno, que Dios perdona siempre, que Dios no se cansa de perdonar. Pues para estos confesores misericordiosos, os pido hoy a todos vosotros darles un aplauso aquí en la plaza, para todos. Y la segunda transgresión es la de Jesús. Mientras la ley prohibía tocar a los leprosos, él se conmueve, extiende su mano y lo toca para curarlo. Alguno podría decir: ¡ha pecado! ¡Ha hecho aquello que la ley prohíbe! ¡Es un transgresor! Y es verdad, es un transgresor. No se limita a las palabras, sino que lo toca. Y tocar con amor significa establecer una relación, entrar en comunión, implicarse en la vida del otro hasta el punto de compartir incluso sus heridas. Con este gesto Jesús muestra que Dios, que no es indiferente, no se mantiene a una distancia segura. Se acerca. Es más, se acerca con compasión y toca nuestra vida para sanarla con ternura. Es el estilo de Dios. Cercanía, compasión y ternura. La transgresión de Dios es un gran transgresor en este sentido. Hermanos y hermanas, aún hoy en el mundo tantos de nuestros hermanos sufren de esta enfermedad, del mal de Hansen, o de otras enfermedades y condiciones a las que lamentablemente se asocian prejuicios sociales. Este es un pecador. Pensad en aquel momento en que entró en el banquete aquella mujer y derramó sobre los pies de Jesús aquel perfume. Y los otros decían: si este fuera profeta, sería consciente, sabría quién es esta mujer, una pecadora. El desprecio. Por el contrario, Jesús recibe, es más, agradece. Te son perdonados tus pecados. La ternura de Jesús y el prejuicio social de alejar a la gente con la palabra: este es un impuro, este es un pecador, este es un estafador. Y sí, a veces es verdad, pero no prejuzguéis. Pero a cada uno de nosotros nos puede ocurrir experimentar heridas, fracasos, sufrimientos, egoísmos que nos cierran a Dios y a los demás. Porque el pecado nos encierra en nosotros mismos. Por vergüenza, por humillación. Pero Dios quiere abrir el corazón. Y frente a todo esto, Jesús nos anuncia que Dios no es una idea o una doctrina abstracta, sino que Dios es aquel que se contamina con nuestra humanidad herida y que no teme entrar en contacto con nuestras heridas. Pero padre, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios se contamina? No lo digo yo, lo ha dicho San Pablo. Se ha hecho pecado. 2 Corintios 5:21. El que no era pecador, que no podía pecar, se ha hecho pecado. Mira cómo se ha contaminado Dios para acercarse a nosotros, para tener compasión y para hacer comprender
su ternura. Cercanía, compasión y ternura. Para respetar con las reglas de la buena reputación y las costumbres sociales, a menudo silenciamos el dolor o usamos máscaras para disimularlo, con el fin de conciliar los cálculos de nuestro egoísmo o las leyes internas de nuestros temores. No nos implicamos demasiado en los sufrimientos de los demás. Por el contrario, pidamos al Señor la gracia de vivir estas dos transgresiones del Evangelio de hoy. La del leproso, para que tengamos la valentía de salir de nuestro aislamiento y en lugar de quedarnos allí a quejarnos o a llorar por nuestros fracasos, con lamentaciones, vayamos a Jesús tal como somos. Señor, yo soy así. Y sentiremos aquel abrazo de Jesús tan hermoso. Y luego la transgresión de Jesús, que es un amor que nos hace ir más allá de las convenciones, que nos hace superar los prejuicios, el miedo a mezclarnos con la vida del otro. Aprendamos a ser transgresores como estos dos, como el leproso y como Jesús. Y que en este camino nos acompañe la Virgen María, a la que ahora invocamos en la oración del Ángelus. Palabras del Papa Francisco después del rezo del Ángelus. Queridos hermanos y hermanas, siempre miro con gratitud el compromiso de aquellos que colaboran en favor de los migrantes. A todos agradezco lo que hacéis por los migrantes. Hoy en particular me uno a los obispos de Colombia al expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo para ellos la acogida, la protección y la integración. Y esto no lo hace un país riquísimo, superdesarrollado, no. Lo hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz, casi 70 años de guerrilla. Pues con estos problemas ha tenido la valentía de mirar a aquellos migrantes y de hacer este estatuto. Gracias a Colombia, gracias. Hoy, en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de los pueblos eslavos, proclamados por San Juan Pablo II copatronos de Europa, saludo con afecto a todas las comunidades que viven en los territorios evangelizados por los santos hermanos. Que su intercesión ayude a encontrar nuevos caminos para comunicar el Evangelio. Estos dos no tuvieron miedo de encontrar nuevos caminos para comunicar el Evangelio. Pues que su intercesión aumente en las iglesias cristianas el deseo de caminar hacia la plena unidad en el respeto a las diferencias. Y hoy no puede faltar, en el día de San Valentín, dirigir un pensamiento, una felicitación a los novios, a los enamorados. Os acompaño con mi oración y os bendigo. Y ahora mi saludo va para vosotros, fieles de Roma y peregrinos. También veo que hay franceses, mexicanos, españoles, polacos. Bienvenidos todos, muchos saludos. El próximo miércoles iniciaremos la Cuaresma. Será un tiempo favorable para dar un sentido de fe y de esperanza a la crisis que estamos viviendo. Y no quiero olvidar las 3 palabras que hacen captar el estilo de Dios. No las olvidéis. Cercanía, compasión y
ternura. ¿Lo decimos juntos? Cercanía, compasión y ternura. Pues os deseo a todos un buen domingo. Por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Que tengáis un buen almuerzo y nos vemos.